Los que han chocado contra el edificio. Mover desde la sombra los hilos de un gobierno mundial secreto. Haciendo uso de organizaciones financieras, políticas, científicas, incluso religiosas y ecologistas. La conciencia del ser humano empezará a expandirse. Hola a todos, bienvenidos a Alberta TV. ¿Habéis notado que sois diferentes de hace unos cuantos años? ¿Como que habéis despertado o veis el mundo de otra manera? Bueno, pues es normal porque estamos viviendo en una época de cambio, de un despertar de conciencia, digamos. Y quien nos puede ayudar y guiar en este tema es nuestro siguiente entrevistado, Pepón Jover, que es un psicólogo transpersonal. Pudimos charlar con él de temas del despertar de conciencia, de su trabajo, de conspiraciones, el nuevo orden mundial, masones, illuminatis, en fin, de un montón de temas muy interesantes. Así que os invito a que veáis el vídeo, que comentéis si os gusta, proponer lo que queráis, ya sabéis que tenéis ahí un email de contacto. Y bueno, nada más que darles gracias a Pepón, que es un gran comunicador, por habernos dado la oportunidad de hacerle la entrevista, y seguro que vendrán muchas más porque es un poco breve, la verdad, más de lo que nos habría gustado. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos y hasta el próximo programa. Hasta luego. La libertad comienza cuando te das cuenta de que no eres el pensador. En el momento en que empiezas a observar al pensador, se activa un nivel de conciencia superior. Entonces te das cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento, y de que el pensamiento solo es una pequeña parte de esa inteligencia. También te das cuenta de que todas las cosas verdaderamente importantes, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interna, surgen de más allá de la mente. Empiezas a despertar. En el escenario del mito de la caverna, Platón decía que los seres humanos viven en una caverna. Y si imaginásemos a esos seres que veis ahí, están sentados en la cueva, ven sombras que se van moviendo. Y esas imágenes que se van moviendo son el resultado de unos objetos que van moviendo los guardianes de esa celda, de esa caverna. Y esas imágenes son la proyección, como podéis ver, del fuego que hay detrás. Esos hombres que están ahí encadenados de por vida y que no pueden moverse, construyen una cosmovisión, una realidad, en base a esos dibujos. A esas imágenes que se van moviendo, que no son más que sombras. Pero a partir de ahí están construyendo una realidad, un lenguaje, una comprensión del mundo.
Incluso pueden desarrollar una política, una economía, una historia de cuándo empezaron esas imágenes, esas sombras. Incluso una mitología, ¿no?, de tiempos remotos en los que se decía que tal y que cual. Y pienso que es posible que a lo largo del tiempo la humanidad y nosotros mismos también podemos estar viviendo en esa caverna. Pero puede haber gente que tenga el coraje, el valor de sacarse las cadenas y levantarse. Levantarse de lo conocido y atreverse a andar en lo desconocido. Así que imaginemos que uno de esos que están ahí esclavizados con cadenas salta la muralla y empieza a ver que esa luz, que no sabía que era luz, viene de un fuego. ¿Qué le pasarían a sus ojos cuando viese que hay cosas que no había visto antes? ¿Está loco? ¿Tiene esquizofrenia? ¿Paranoia? ¿Qué pasa? Todo esto no forma parte de mi realidad. Y sigue subiendo y se encuentra cosas que antes no conocía, eran increíbles. Digo, sí, pero si en mi cosmología, en mi realidad y en mi comunidad eso no existía. ¿Qué es todo esto? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Tendré que ir al psiquiatra? ¿Tendré que ir al psicólogo? ¿Tendrán que dar pastillas para que todo esto vuelva a la normalidad? Prefiero volver a las cadenas. Esto no lo entiendo. Sin embargo, aquel que tiene valor y coraje sigue subiendo. Porque generalmente aquellos que suben sienten por intuición que hay algo más. Hay algo más ahí de los límites de la realidad que todos conocemos. Y se atreven a ir más allá y explorar. Así que vamos subiendo, llegamos a un punto en el que nos damos cuenta que existe un sol, que existen las plantas, que existe la vegetación, que existen animales y todo ese mundo que desconocíamos. Y a medida que los ojos se van acomodando a la luz del sol y se van acomodando a las nuevas figuras, que es evidente que no tienen nombre todas esas figuras porque nunca antes lo habían visto, tienen que empezar a poner nombres a las cosas. A medida que se va adaptando y sus ojos se van adaptando y va construyendo un nuevo lenguaje de esa realidad, se acuerda, estoy seguro, de sus hermanos. Se acuerda de sus hermanos y dice, pero ¿dónde estaba viviendo yo? Estaba viviendo ahí abajo. Si la realidad que estaba viviendo era una realidad de sombras. Creo que lo único que tengo que hacer es volver otra vez adentro y tratar de explicarle a mis hermanos, a mis compañeros, que lo que están viendo no son más que sombras. Y por tanto tengo que ayudarles a que por favor saquen las cadenas y suban conmigo hacia arriba. Porque les espera un mundo mejor. Bienvenido, Neo. Como habrás imaginado, yo soy Morfeo. Es un honor conocerte. No, el honor es mío. Por favor, adelante, siéntate. Supongo que ahora te sentirás un poco como Alicia, cayendo por la madriguera del conejo. Es posible. Puedo verlo en tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve, porque espera despertarse. Irónicamente, no dista tanto de la realidad. ¿Crees en el destino, Neo? No. ¿Por qué no? No me gusta la idea de no ser yo el que controle mi vida. Sé exactamente a lo que te refieres. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión.
puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Sigue. Hola a todos, estamos en Badalona, en el Centro de Salud El Mar, y estamos asistiendo a la última conferencia de Ciencia y Espíritu. Hemos estado viendo la ponencia de Pepón Jover y nos ha parecido muy interesante y nos ha dado la oportunidad para poder entrevistarla. Había pensado presentarte yo, pero como tienes un currículum muy grande, casi que mejor que nos digas pues tu trayectoria. Pues muchas gracias por entrevistarme y por darme esta oportunidad pues, de poder compartir un poco lo que estoy haciendo y de dónde vengo. Y a tu pregunta, pues yo creo que valdría la pena decir que estudié en su día comercio internacional, el mundo de la empresa, el tema de los negocios, y ya desde entonces me interesaban las humanidades. Entonces yo entré en la universidad con interés en el tema del budismo, del mundo oriental, de filosofía, de psicología, y estaba estudiando en temas de negocios ya pensando en el tema de humanidades. ¿Y qué pasó? Que cuando terminé, pues como tenía un impulso tan fuerte al tema de las humanidades, que luego explicaré por qué, pues me puse a estudiar psicología. Entonces me puse a estudiar psicología a distancia y estudié por la web psicología. Luego, claro, las cosas no son siempre tan lineales, ¿no? Siempre te ocurren cosas que hacen que busques alternativas, ¿no? Como me pasó a mí y el hecho de que yo buscase hacer psicología. Porque digamos que el sufrimiento humano, el sufrimiento interior, desde adolescente, me llevó a buscar las respuestas al por qué estaba sufriendo yo. Circunstancias personales y familiares pues me llevaron a sufrir lo suficiente como para... Tuve la suerte de no escaparme, buscar salidas, digamos, como puede ser las drogas o puede ser cualquier otro tipo de salida, sino que salí a través del conocimiento. Quería comprender qué era el sufrimiento y me impactó muchísimo el budismo porque las 4 nobles verdades del budismo, ¿no? La primera noble verdad del budismo es que la enfermedad del ser humano es que sufre. Y las causas del sufrimiento son 3, que sería la segunda noble verdad, ¿no? Que es la ignorancia, el apego, el apegarnos a las cosas, y la aversión, que serían todas las emociones negativas. Digamos que conecté mucho con una parte psicológica, digamos que yo soy psicólogo de naturaleza, no por carrera, y al conectarme con el budismo y con la filosofía oriental, pues empecé a comprender, empecé a hacerme muchas preguntas hacia adentro, y todas mis circunstancias en el fondo han sido una bendición para que yo llegue, bueno, a conocerme más y a poder llegar hasta hoy, ¿no? Y lo que me queda todavía, por supuesto. Así que estudié psicología, también por una necesidad personal, y porque también mi pregunta entonces era, bueno, si yo tengo que trabajar 8 horas al día, a menos que trabaje bien y que lo que yo haga sirva a la sociedad. Y me preguntaba, ¿qué es lo que necesita la sociedad? Y no encontraba respuesta a eso. Porque claro, yo quería aportar algo al mundo, pero que no fuese algo más.
Entonces, bueno, había todo un conjunto de preguntas que yo me hacía. Así que estudié psicología y luego tuve una experiencia chamánica en Perú. Fue un mes que estuve en Perú y durante unos cuantos días pues tuve experiencias muy, muy interesantes, muy enriquecedoras. ¿Me puedes decir un poquito qué experiencia? Bueno, sería alargarme mucho, pero digamos que para resumirlo sería contactar con una parte de mí que no conocía, contactar con realidades que no vemos normalmente y darme cuenta de que somos mucho más que este cuerpo físico. Claro, yo ya tenía una mente bastante científica, si se puede decir así, una mente que cuestiona, que estudia, que investiga, que no se cree las cosas a primeras. Y claro, mi mente racional, mi mente de pensar, pues claro, se fue allí, experimentó y dijo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Entonces mi necesidad de saber, pues vine aquí buscando respuestas. Y siempre son las preguntas las que te llevan a las respuestas. Entonces, si te haces preguntas, pues podrás encontrar respuestas. Si no te haces preguntas, no hay movimiento. Entonces, esas experiencias me llevaron a hacerme preguntas. Así que encontré lo que es el paradigma de la psicología transpersonal, que sería toda la visión más espiritual de estados alterados de conciencia, la que integra los otros movimientos de psicología, mucho más holístico, ¿no? Mucho más integrador en lo que es realmente el ser humano. Así que estudié un máster en conciencia y psicología transpersonal en Inglaterra, que realmente es bastante puntero, porque no existen universidades que, o al menos en el 2006-2007, hoy en día existen más cosas, ¿no? Y ahí, como he dicho en la conferencia, hice 2 másters, porque el máster 1 era académico y era sobre la psicología transpersonal, y el siguiente era sobre qué está pasando en el mundo. Y ahí vino también una parte de mi despertar. Nunca me ha gustado el modo en el que funciona la sociedad, no me he sentido parte de este mundo ni de este sistema. Y entonces, bueno, eso también me ha hecho estudiar más, investigar más, ¿no? Y no meterme tan fácilmente en la rueda. Así que me empecé a hacer preguntas de cómo puede ser que la psicología normal, corriente, cognitivo-conductual, no esté contemplando dentro de sus teorías, porque somos seres multidimensionales, que tenemos capacidades psíquicas, que hay mucho más que simplemente este cuerpo, una mente y unas emociones. ¿Cómo puede ser cuando las evidencias son aplastantes? Son aplastantes. Lo que pasa es que si no las miras no las ves, si no las investigas no las ves. Puedo entender al que no las ve, porque a lo mejor no está preparado, no es el momento de que las vea. Eso también lo puedo entender. Pero también entiendo que hay un interés en que eso no se sepa, porque nos abre la puerta de salida de esta matrix, ¿no?, que se suele utilizar, esta realidad tridimensional, cuando la realidad es multidimensional. Y bueno, empecé a tirar del hilo, y claro, me encontré con montones de verdades, ya no solamente sobre el ser humano, sino sobre el mundo exterior, a nivel de política, a nivel de energía, a nivel social, a nivel del tema extraterrestre, a nivel del planeta, a nivel de la tierra hueca. O sea, son tantas las áreas que empecé a tirar del hilo. Sí, además que una te lleva a la otra. Y puedo decir que estuve más de un año cada día tirando del hilo. Y claro, eso me llevó a un estado que es como decía antes, estaba dudando de mí, ¿me estoy volviendo loco? O sea, todo esto que tengo en la cabeza, ¿esto es real? ¿Es mentira? Y es normal. Cuando es una de las fases, ¿no?, del dudar de lo que estás descubriendo. Si es verdad, es mentira, de tomar el pelo, si se les ha ido la olla y si te ha ido a ti. Entonces, bueno, en particular el tema extraterrestre, creo que es una verdad importante, porque el saber que no estamos solos, que nunca hemos estado solos y que nunca estaremos solos, y que no venimos del mono ni de la ameba. ¿Apoyas la teoría de los Anunnaki? Que fuimos creados y demás. Sí, pero Anunnaki significa venidos del cielo. ¿Quiénes fueron los que vinieron del cielo? Pues, no sé, superiores en inteligencia. Sí, yo diría, porque claro, es muy amplio el tema y uno se puede perder, y cómo realmente confirmas todas estas informaciones. Al final llegas a darte cuenta de que hay tantas teorías y tantas informaciones que no puedes saber cuál es la verdadera, o es muy difícil. Lo que sí que me queda claro es que hay algún tipo de intervención, hay algún tipo de manipulación, porque hay restos arqueológicos que nos indican que han habido civilizaciones mucho más inteligentes, superiores a nosotros, y que entonces, ¿cómo se explica todo esto? O sea, hay algo que no cuadra, ¿no? Y desde la exopolítica, pues hay una investigación suficientemente seria en la que, bueno, pues, muestra evidencias de que no estamos solos, ni hemos estado solos, ¿no?
Entonces, ¿apoyar o no apoyar? Bueno, yo diría que o sea, hay muchos indicadores de que hay que ir por ahí, para acercarse más a la verdad, ¿no? Entre comillas, verdad. Que luego vete a saber, porque cuanto más sabes que no sabes, ¿sabes? Entonces te das cuenta, pues o sea, si yo creí esto, pues a lo mejor ya no es tanto así, ¿no? Pero a grandes rasgos sí que creo que la cosa va por ahí. Te lo digo porque antes en la ponencia has hecho mención a los reptilianos y lo has dicho tan abiertamente, ¿sabes? Que me ha chocado. Bueno, digo los reptilianos porque estaba hablando del buscador que no se atreve a salir porque hay un villano. Villano me refiero a que está fuera de contexto ahora, ¿no? Luego cuando hablemos de los arquetipos estaremos en contexto. Pero a veces no nos atrevemos a emprender nuestro viaje porque hay algo que nos retiene. Y desde la víctima culpamos al que nos está impidiendo hacer nuestro viaje. Entonces, en este momento, pues el villano de la película, de la historia, pueden ser desde el gobierno, los políticos, desde nuestro jefe de la empresa o estemos trabajando. Y si nos ponemos más allá, pues por eso he dicho lo de los reptilianos, porque cuando profundices en todo esto, pues parece ser que también los reptilianos, pues es como que si estuviesen detrás, ¿no? También serían villanos en este sentido. Pero al final, cada uno juega su papel. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. He puesto una imagen en la que había una tabla con un precipicio y había un político haciendo un speech y había todo un grupito, ¿no? Cada uno está ayudando a que el otro avance. O sea, el que está dando el speech y está ejerciendo el rol de villano o el rol de político, está ayudando con su papel a que los del grupo se despierten. O sea, cada uno cumple su función. Y pienso que esa es una visión mucho más integradora, que para mí es lo que viene después, es un paso después a toda la fase del despertar, de la rabia, de la ira, del ir en contra del sistema, de ir en contra del nuevo orden mundial, el ir en contra de, ¿no? El ir en contra forma parte del proceso de crecimiento y entiendo que cuando uno ha integrado esa otra parte, ya dices, bueno, ya está, eso ya está. Ahora voy a ver yo qué puedo hacer. Dejemos que cada uno haga lo suyo. Yo voy a jugar a mi juego, ¿no? Porque no puedes ir en contra de. Cuanto más en contra vas, más lo alimentas. Bueno, por eso he mencionado a los reptilianos como uno de los villanos, porque sé que en ciertos entornos los reptilianos pues son los causantes de lo que pasa en el planeta, ¿no? Entonces son los que nos quitan el poder, supuestamente. Los que nos los quiten, se lo estamos dando a ellos, ¿vale? Entonces, como que descubrí esa información, me di cuenta de que la ciencia oficial, pues evidentemente está muy limitada en un paradigma mecanicista, newtoniano, darwiniano, que nos limita como seres humanos. Y comprendí que esa información y esas verdades pueden ayudar a desestructurar ese paradigma científico que ayude luego a generar unos valores muy distintos. Hablando de la teoría de darwinismo, cómo eso está generando unos valores sociales como son la competición. O sea, competimos porque nos han hecho creer que es la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano sobrevive el más fuerte y eso viene supuestamente de la teoría de la evolución de Darwin. Entonces la ciencia luego vierte, esos principios científicos se vierten en valores sociales y desde los valores sociales se construye una sociedad. Entonces digo, pero no puede ser todo esto. O sea, si vamos a la raíz del ser humano, hay que construir una civilización completamente distinta, ¿no? Entonces, si socavamos los principios científicos, tendremos unos valores sociales completamente distintos. Si funcionamos por cooperación, pues los valores son los de solidaridad, de cooperación con los demás, de empatía, etcétera, ¿no? De respeto. Bueno, la cuestión es que al darme cuenta de que gran parte de los principios científicos, porque otra historia es que yo estaba estudiando psicología transpersonal y me estaba dando cuenta de que los mismos profesores tenían una verdad a medias. O sea, veían al ser humano como un ser multidimensional, podían comprender los estados alterados de conciencia, pero no podían aceptar que no veníamos del mono. Entonces, ¿en qué momento entra el alma? Si aceptamos que nuestra conciencia puede ir más allá y que podemos salir de nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? Hay cosas ahí que son incoherentes. Entonces hay que cuestionárselo todo, desde el principio hasta el final. Y bueno, pues empecé a investigar y me topé con el tema extraterrestre. Así que como comprendí la importancia que tenía a todos los niveles, no solamente a nivel científico, sino a nivel social, a nivel político, a nivel económico y a nivel tecnológico. O sea, todavía vamos con tecnologías primitivas, aquí gastando petróleo, pero claro, como interesa, pues se sigue manteniendo. Pero cuando existen tecnologías, o sea, si tú puedes viajar años luz en un breve lapso de tiempo, ¿qué tecnología es esa? Porque la teoría de la relatividad de Einstein no te permite ir más rápido a la velocidad de la luz.
Entonces, si no puedes ir más rápido a la velocidad de la luz, ¿cómo vas a llegar aquí si estás a 500 millones de años luz? O sea, no llegarías a tiempo. Pero si lo pueden hacer porque hay extraterrestres, pues que tienen una comprensión de la realidad muy superior a la nuestra, tienen una tecnología muy superior a la nuestra y probablemente no vayan con petróleo, ni queroseno, ni nada de eso. Con lo cual te lo cuestionas absolutamente todo. Y también lo que es el ser humano. Si existen extraterrestres y existen otras civilizaciones que también vienen del mono, vienen de la ameba y también tienen sus planetas y hacen todo el proceso, hay algo que no cuadra, ¿no? Lo cual, cuestionándolo todo, pues dije, esto se ha de comunicar con el mundo, con el planeta. Entonces, por circunstancias sincrónicas, diría yo, pues conocí a Miguel y formamos un buen equipo pues, para montar el Congreso de Exopolítica en el 2009, ¿no? Que es comunicar pues, esta información a la sociedad. Y creo que fue un éxito. Ese fue el éxito, ¿no? de comunicar esas verdades, eso que yo había estado descubriendo y que muchos otros también estamos descubriendo, pues poderlo comunicar. ¿Pero qué ocurrió? Que una vez lo has comunicado, y eso es lo que a mí me pasó, y bueno, ¿y ahora qué? O sea, ahora una vez he comunicado al mundo lo que yo quería comunicar, ¿ahora qué hacemos con eso? ¿Sigo comunicándolo? Esa no era mi misión. Y sentí un vacío muy grande. Porque dices, bueno, pero no puedo estar toda la vida repitiendo lo mismo. No puedo estar siempre repitiendo el mismo mensaje, que coja el testigo otro. Entonces, ahí es cuando uno dice, ¡bum! Ahora de repente el propósito vital en ese momento desaparece, ¿no? Porque ya he cumplido con la misión en ese momento, ¿no? De hacer ese congreso, que no fue nada fácil. Y dice, bueno, ahora ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que volver al mundo a enseñar a las universidades, a psicología transpersonal, a hacer... Pero si no me van a dejar, me van a echar, me van a dar una patada. Pues mejor no intentarlo porque te vas a dar de bruces. Entonces mejor coger otros caminos, ¿no? Para poder comunicar. Así que en mi caso, pues pasé unos años difíciles de crisis personal por decir, bueno, y ahora tengo toda esta información en la cabeza, sé todas estas cosas del nuevo orden mundial, el tema extraterrestre y más allá, ¿y yo qué hago con todo esto? Porque comunicarlo no cambia el mundo, lo cambia en parte. Pero si nos quedamos en la víctima de pobre de nosotros que nos está pasando esto, no estamos haciendo nada. Entonces, ese proceso interior difícil, complicado, es uno de los arquetipos que también he explicado antes, que es el del buscador, del vagabundo, ¿no? que necesita encontrar sus propias verdades. Luego hablaremos de eso. Y bueno, puedo decir que eso me pasó. Viví una crisis importante por decir qué hacer con toda esta información, porque la información en sí misma no cambia las circunstancias, no cambia el mundo. Y si realmente queremos un nuevo mundo, no lo podemos comprar en el supermercado, no lo van a crear los políticos, y los únicos que lo podemos crear somos nosotros. Entonces, si queremos un nuevo mundo, ¿qué nuevo mundo queremos? Porque hay que concretar. Que a nivel económico, ¿qué es exactamente lo que queremos? ¿Con moneda, sin moneda? ¿Cómo va a funcionar la moneda? A nivel político, ¿cómo queremos que funcione? A nivel de salud, a nivel de educación. O sea, hay que concretar las cosas, si no las cosas no se materializan. Entonces no nos podemos quedar simplemente en el victimismo de quejarnos de que el mundo que tenemos y mira lo que nos están haciendo, porque entonces se perpetúa. Es más, entras en el juego de alimentar. Pero forma parte de... ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pero forma parte del proceso. O sea, que bienvenido sea. O sea, los miles de personas que han salido a manifestarse el 14N y saldrán más y más y más, bienvenido sea porque hay un despertar. Es decir, basta ya. Aunque también se manipula mucho con ese tema, ¿no? Bueno, siempre está manipulada. Sabemos que en las manifestaciones siempre entra la policía, se camufla y generan violencia. O sea, es muy fácil de manipular una manifestación y generar violencia. Pero bueno, es la dualidad, ¿no? Siempre estamos ahí. La cuestión es poder expresar esa rabia o esa impotencia en manifestaciones, pero darse cuenta de que eso no es suficiente. Y no solamente decir, bueno, es que están haciendo recortes, no. ¿Por qué están haciendo recortes? ¿Qué está pasando a nivel social? ¿Desde dónde arranca todo esto que está pasando, no? Bueno, todo indica que vamos hacia un nuevo orden mundial, aunque hay gente que todavía no lo ve claro o tiene sus dudas. Así que, Pepón, ¿puedes darnos alguna pista o algo para que esas personas lo vean más claro? Yo creo que con el tema del nuevo orden mundial es algo que tú puedes dar todos los datos que quieras, tú puedes dar toda la información que quieras y te diré que cuando descubrí toda la información lo primero que hice fue hacer un DVD, hice una página web en un DVD y puse como 14 categorías, 14 temas, con toda la información en cada uno de los temas que yo había descubierto. Organicé toda la información y empecé a hacer copias del DVD para repartir.
solo le llegó al que tenía que llegarle. Y algunas veces uno se desgañita explicándole al otro lo que uno ha descubierto. Pero si el otro no está preparado, no sirve para nada. Bueno, pero ahora está más... Sí. La gente se está despertando. Estoy de acuerdo, sí. Pero aún así puede pasar eso. Entonces hay que ser consciente de qué pasa. Entonces, por mucha información que yo pueda dar sobre el nuevo orden mundial, si uno no lo ve, pues no lo va a ver, pues no es el momento. Bueno, pues hay que respetar ese espacio, ¿no?, personal. Ahora bien, si uno está viendo cosas que no cuadran, una de las recomendaciones que yo haría sería, por ejemplo, irse a los libros de Daniel Stulin, del Club Bilderberg 1 y 2, y mirar lo que publicó en el 2005. Estamos en el 2012 y han pasado unos cuantos años. Y ver de las cosas que dijo que pasarían, pues cuántas están pasando, ¿no? Y pienso que esa sería una manera de contrastar de forma más objetiva, ¿no? Supuestamente el Club Bilderberg pues es ese grupo de políticos, empresarios y ricos y con poder, pues que tienen la capacidad suficiente para controlar, ¿no?, y decidir los eventos en el mundo. Es transnacional y bueno. También hay gente que piensa que es fantasía, que realmente que sí, que hablan de cosas pues banales y normales, que no tienen una agenda, que no, pero no, la verdad es todo lo contrario, ¿no? The American people know that 9/11 was a stage, was engineered by you, David Rockefeller, the Trilateral Commission, the CFR, and Bilderberg Group, sir. Rockefellers, come back. We don't want your new world order, you know? Leave Chile right now. Leave Chile. You're killing a lot of people. You're killing a lot of people. We don't want your world government. Leave Chile right now. Your world government will fail, okay? Ayer, en Londres, hemos entrado en la antesala de un nuevo orden mundial. El propósito de mi gobierno, porque es el deseo de mi país, es colaborar con el presidente Obama por un orden mundial de paz, por un orden mundial más justo. We've got to give them a stake in creating the kind of world order that I think all of us would like to. Nuestros países han pasado de ser simples buenos amigos y buenos socios a convertirse en verdaderos aliados. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial, A new world order. We needed a new world order. Y en nuestra opinión esto va a requerir un nuevo orden internacional. Partnership and cooperation among nations is not a choice. It is the only way, the one way. And what it says is this, that a world government is going to be created. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind: peace and security, freedom, and the rule of law. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order. So, in conclusion, ladies and gentlemen, a new world is emerging. It is a new world order. A new world order. Quiero afirmar que España es un país comprometido con el multilateralismo, con la necesidad de seguir articulando un sistema de gobernanza global, de gobernanza global, de gobernanza global. Some kind of a world government. I know that these are big words, but let me be a little bit more specific. In 2005, Congress, under the pretense of immigration control and the so-called War on Terrorism, passed the REAL ID Act, under which it is projected by May 2008, you will be required to carry around a federal identification card, which includes on it a scannable barcode with your personal information. However, this barcode is only an intermediary step before the card is equipped with a VeriChip RFID tracking module, which will use radio frequencies to track your every move on the planet. If this sounds foreign to you, please note that the RFID tracking chip is already in all new American passports. And the final step is the implanted chip, which many people have already been manipulated into accepting under different pretenses. We have a Florida family who are really pioneers in a brave new world.
They have volunteered to be the first ever to have microchip identification devices implanted into their body. After 9/11, I was really concerned with the security of my family. Que puede ocurrirle mañana a cualquier otra inversión. Eso sienta un grave precedente para el conjunto de las relaciones comerciales en una economía cada vez más global. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Bueno, hace poco vi una investigación por unos investigadores, que yo recomiendo que todo el mundo la vea, en una universidad de Zúrich, en la que, si no recuerdo el cálculo, eran alrededor de 200.000 empresas, las 200.000 empresas más grandes del planeta. Y se dieron cuenta de que, mirando los flujos de capital entre unas y otras, al final llegaban a la conclusión de que solamente 50 empresas controlaban los recursos del planeta. Si luego ves quién está detrás de las empresas, te das cuenta que al final son 4 familias. Entonces, bueno, pues es un dato objetivo, o sea, no hay nada que objetar aquí, esto es así, ¿no? Entonces, si eso es así, pues 4 familias pueden decidir, al final, pues hacia dónde va el rumbo de las sociedades. Pueden decidir entre comillas, porque les gusta nuestro poder, pero es su intención. Sobre el nuevo orden mundial, hay información en Internet a punta pala, o sea, hay información veraz, desinformación, hay cosas exageradas, hay absolutamente de todo. Entonces forma parte de la propia investigación el discernir qué puede ser real y qué puede ser mentira, qué puede ser manipulación y qué puede ser infiltración. Entonces ahí ya depende de cada uno. Entonces yo no puedo dar datos porque a lo mejor mis datos están equivocados también, ¿no? Lo que sí que está claro es que no vamos a un mundo más libre, ni más armonioso, ni no vamos a un mundo más cooperativo, sino todo lo contrario. Vamos a un mundo mucho más competitivo, mucho más individualista, mucho más agresivo, y eso no es un mundo mejor. Entonces, bueno, llámalo como quieras, nuevo orden mundial. ¿Y cómo puede ocurrir todo esto? Por ejemplo, que la educación se haya convertido en una programación mental desde que somos pequeñitos hasta la universidad también, aunque parece que no, pero la universidad también sigue siendo como una escuela de mayores. Entonces, ¿cómo ha ocurrido todo eso? Bueno, la respuesta a la pregunta es muy amplia. Sí, sí, por supuesto. Y yo diría que aquí hay 2 partes. Una es nuestra responsabilidad como ciudadanos y la otra es el otro jugador, digamos que serían los villanos, ¿no? Los que acabamos de mencionar, que ellos juegan su parte y su parte es volvernos esclavos. Somos bastante esclavos, sí, o muy esclavos, pero aún tenemos una lucecita que nos permite liberarnos, ¿no? Bueno, pues digamos que el mundo este al que vamos, pues evidentemente no es un mundo mejor, y como estaba diciendo, hay que concretar exactamente lo que queremos. Queremos a nivel de economía, a nivel de sociedad, bueno, concretemos, ¿no? Y eso es lo que estuve haciendo con esa crisis personal, de decir, bueno, vamos a buscar qué alternativas hay al mundo, en todos los ámbitos. ¿Qué alternativas hay que hagan que todo esto que estoy viendo pueda cambiar? Porque no podemos recrearnos en la mierda, con perdón, ¿no? Así que ha sido estos años de búsqueda, y ahora en el presente considero que estoy creando algo positivo a través de crear una empresa y a través de la plataforma Despertar Integral. Las dos se retroalimentan a sí mismas, porque la Alkaline Care, que sería la empresa que estamos creando con un grupo de personas, fomenta un estilo de vida más alcalino, mucho más natural, mucho más respetuoso, y básicamente porque el cuerpo funciona alcalino. Las bases son alcalinas, que eso ya lo explicaré en otra entrevista.
Y por otro lado, la plataforma Despertar Integral, que sería una plataforma desde la que poder comunicar elementos de conciencia, ¿no? De transformación personal, ya sea por mi parte o otros profesionales a través de conferencias, de talleres y demás, ¿no? Y de artículos. Entonces me siento en este momento aportando mi grano de arena después de haber pasado por esa parte más de sombra social, ¿no? La sombra colectiva, que todos tenemos que pasar por ahí para poder aportar algo más útil, ¿no? Que es después de investigar y vivir el viaje del héroe, que de hecho todos, probablemente los que estamos aquí, somos héroes que estamos viviendo un viaje de héroes porque nos atrevemos a ir más allá de los límites y descubrir cosas que la gente no quiere ver y volver con un mensaje para compartir. Hay unos arquetipos que forman parte de ese viaje. Se puede ver más información sobre el viaje del héroe en internet. Entonces, hay muchos arquetipos, son innumerables. Lo que pasa es que yo en la conferencia he estado hablando de 6 en concreto, porque se relacionan mucho con este viaje del héroe y como considero que es importante para los que estamos buscando y para los que estamos atreviéndonos a hacer cosas distintas, pues pueden ser herramientas que nos ayuden a comprendernos mejor, ¿no? Y darnos más herramientas para crecer y avanzar. Así que estos 6 arquetipos son el del inocente, el del huérfano, que sería la víctima, el del vagabundo, el buscador, el del mártir, el del guerrero y el del mago. Entonces, todos tenemos un poco de todos y lo que pasa es que hay algunos que predominan más nosotros, ¿no? Y a nivel colectivo también. El inocente sería el que no quiere ver, el que no cree las evidencias que tiene delante, el que no ve que se puede dar de bruces, ¿no? Es un poquito como un niño pequeño que es ingenuo, ¿no? Y que todavía no tiene experiencia suficiente o no tiene discernimiento suficiente como para discernir una cosa de la otra, ¿no? De lo que es verdad, de lo que es mentira, y se lo cree todo así a buenas a primeras, o es escéptico de todo, ¿no? De todo lo que le dicen. Entonces, ese arquetipo pues forma parte también de lo que tú me decías, ¿no? ¿Qué datos puedes dar a personas sobre el tema del nuevo orden mundial? Yo puedo dar muchos datos, pero si uno está en el inocente, da igual, ¿vale? Porque va a negar eso, no puede asimilarlo. Así que ocurre que uno a veces pues se cae, se da de bruces, porque realmente hay una evidencia tan clara, no del nuevo orden mundial, sino en una vida de uno. A veces uno puede tener una crisis, puede tener un problema a través del trabajo, a través de la familia, a través de la pareja, lo que sea, ¿no? Uno tiene un problema serio y creía que la realidad era de una manera, pero la realidad objetiva y que ha vivido pues le hace ver que la realidad es otra, ¿no? Entonces uno se convierte en una víctima, generalmente, el pobre de mí, ¿qué me va a pasar? Ahora no tengo poder, no tengo energía y necesito que alguien me salve. Entonces estamos en una situación colectiva en la que necesitamos un salvador, ¿no? Ya sean los extraterrestres, ya sea el gobierno, ya sean los políticos, ya sea ONG o ya sea quien sea, líderes, ¿no? Cuando lo que hace falta es que seamos líderes de nosotros mismos. No necesitamos ni más maestros ni más líderes. El tema es que es difícil ser líder de uno mismo, porque hay que comprender toda la parte psicológica que nos lleva allí, porque no se hace así del día a la mañana. Es un proceso de años y de comprender, sobre todo comprender. Así que toda esa gente que se está manifestando, es posible que si lo hacen desde la rabia, desde la ira o desde la paz, o esperando que el gobierno no recorte lo que está recortando, pues están esperando a que les salven en el fondo, ¿no? Entonces es importante reconocer eso para poder salir y avanzar a otros arquetipos. Entonces, como yo explicaba antes, pues cuando se te caen los principios al suelo, se te cae todo al suelo, pues hay una crisis importante. Y uno tiene que volverse a reconstruir. Entonces vendríamos a ese buscador, ese vagabundo, que necesita encontrar su propia verdad. Necesita encontrar verdades personales y colectivas desde las que volver al mundo a compartir, ¿no? Todas las crisis son oportunidades y hoy más que nunca tenemos una gran oportunidad a nivel planetario con la gran crisis que estamos viviendo, no solamente económica sino de valores humanos, y es una oportunidad para reflexionar, para cuestionar, para replantearlo todo y para reconstruir cosas distintas. Y de ahí, cuando uno descubre eso, si es de forma genuina, se puede manifestar como mártir, sería un bienhechor, sería el que hace bien, o como un guerrero, ¿no? Si lo hace desde el huérfano o la víctima, pues puede ocurrir que sea un guerrero o un mártir, pero como el pobre de mí. Claro, esto necesitaría un poquito más de tiempo, a lo mejor en una entrevista posterior lo podríamos hacer, ¿no? Pero digamos que el mártir es el que se sacrifica por el mundo, pero se olvida de sí mismo. Entonces se gasta mucha más energía, se da excesivamente a los demás por una causa que a lo mejor no es la suya.
¿sabes? O una causa que es genuina, pero como no hay un equilibrio a nivel emocional, se está dando excesivamente. Eso también se ha de equilibrar, ¿no? Porque parece que ser mártir es bueno, ¿no? Y servir, pero hay que poner límites. Entonces el guerrero es el que nos ayuda a poner límites, porque sería ese arquetipo que cuando lo encarnamos nos permite ser nosotros mismos, hablar de nuestra verdad sin tener miedo. Es el que se enfrenta, el que no tiene miedo al conflicto, el que no tiene miedo a decir no, ¿no? Y todos esos arquetipos es importante poderlos vivir, poderlos desarrollar, porque son los que necesitamos realmente para poder hacer los cambios. Y luego vendría el del mago, que sería cuando uno ha integrado los otros arquetipos, aunque son consecutivos pero no lo son. Me explico. O sea, realmente el mago es el que integra a los otros y parece como que es el mejor, ¿no? Pero no, porque todos tenemos de mago cuando tenemos la capacidad de transformar una situación, cuando tenemos la capacidad de crear algo de la nada, algo nuevo. El mago sería el que, viendo la dualidad de la realidad, pues la puede integrar, ¿no? Es lo que yo te comentaba de que los villanos que a uno le impiden poder emprender su propio viaje, pues ver que el villano está jugando su papel y que la víctima también el suyo. Entonces el mago es el que tiene una visión mucho más integradora de la realidad. Y desde ahí puede coger las virtudes de cada uno de los arquetipos, porque el huérfano también tiene su parte positiva, que es mucho más empático, puede comprender el sufrimiento de los demás, es mucho más cercano, es mucho más humano. Con lo cual todos tienen su parte positiva, todos tienen sus sombras y su parte positiva. Así que en resumen, digamos que todos los arquetipos sirven para comprender este proceso por el que estamos avanzando todos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y entonces mi mensaje sería recuperar esa soberanía a través de ese despertar de conciencia en el que uno se abre no solamente a lo que pasa dentro, sino a lo que pasa afuera, y poder integrar esas dos realidades, ¿no? Porque si integramos solamente una y nos queda la otra, estamos cojos. Entonces, el mundo que tenemos es debido a nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables de lo que está pasando en el mundo, porque tenemos un gran poder. De hecho, la imagen, que a lo mejor la podéis poner en el vídeo, ¿no? Pero esa imagen de esa tabla con ese grupo de personas y ese político, creo que ejemplifica mucho. Si nos salimos de la tabla, pues el que está ahí, el villano, cae, ¿no? Y construimos otra realidad. Así que mi mensaje sería ese, que podemos y debemos recuperar nuestra soberanía a través de ejercitar nuestra responsabilidad y de mirar hacia adentro para poder dar un mensaje que tenga un impacto, ¿no? Positivo. Bueno, pues el mensaje ahí queda y bueno, no hemos tenido mucho tiempo. En una posterior entrevista pues ampliaremos los arquetipos y bueno, muchísimas cosas más de su ponencia. Y bueno, nada, desde aquí decir que muchísimas gracias por darme la oportunidad de entrevistarte, ha sido un placer, he aprendido mucho y muchas gracias. Gracias a ti por la entrevista, por este espacio.